Buenas tardes, mi nombre es Catarina Ureña Castro, yo soy pediatra aquí en el Hospital de Turrialba, en la zona de Turrialba, y el doctor Martínez me solicitó exponer este tema que nosotros vemos bastante en nuestra zona, en nuestro hospital, sin considerarme por eso experta, pero bueno, vamos a revisar el tema hoy. La idea es abarcar epidemiología brevemente, etiología, fuente de infección, el modo de transmisión de la enfermedad, algunas estrategias de prevención y control y ya enfocarnos un poquito más en la clínica, en cuáles son las formas clínicas de la enfermedad, los signos, los síntomas, cómo hacer un diagnóstico, qué tipo de tratamiento debemos dar y una breve revisión de casos clínicos. Es importante reconocer que la leishmania es endémica en 98 países a nivel mundial. En América es endémica en 18 países, es decir, está presente todo el año. Y más o menos son 54,000 casos en promedio por año, de los cuales el 18% se encuentra precisamente en Centroamérica. Tenemos eh, a nivel de Centroamérica, principalmente leishmaniasis cutánea y lo que es leishmaniasis visceral, sí hay en 13 países, es endémica en América, pero sobre todo en Sudamérica, siendo Brasil el que más casos de leishmaniasis visceral presenta. A nivel de Costa Rica, sobre todo lo vemos en zonas boscosas. Tenemos leishmaniasis en Limón, tenemos en San José, tenemos en Cartago, Turrialba, esta zona, ¿verdad? Tenemos en Alajuela y en general, para el 2021 tuvimos 563 casos, recordando que es una enfermedad de reporte obligatorio, dentro de las primeras 10 enfermedades de reporte semanal y con una prevalencia de un 59% en hombres y un 20,6% en casos menores de 10 años, por lo que es un tema que como pediatras nos interesa repasar. En cuanto a la etiología, el responsable es este protozoo, es un parásito protozoo del género Leishmania, que tiene dos huéspedes, se caracteriza por tener huéspedes invertebrados en el mosquito, en la forma de promastigote, y en los huéspedes vertebrados asume una forma no móvil, que es de amastigote, que se aloja en el macrófago. En general, en Costa Rica, la principal especie es la Leishmania panamensis, que corresponde al 75% de los casos, seguida de otras especies. Y por eso es que aquí casi no vi reportado casos de leishmaniasis visceral, aunque no debemos dejar de buscarla porque tenemos el vector. Y esto está asociado a que la especie que transmite generalmente la leishmaniasis visceral es la Leishmania donovensis. En cuanto al vector, el huésped invertebrado del que hablábamos es la hembra de este mosquito, comúnmente llamado papalomoyo, de la lengua nahual papalot, que es mariposa por su similitud por las alitas, y moyo, mosquito. Es muy diferente si lo vemos a la Aedes aegypti por estas características vellosidades que presenta, que no las presenta generalmente otro zancudito, otro mosquito, ¿verdad? Y es importante que, como vamos a ver en el modo de transmisión, este mosquito, cuando se debe alimentar para poder producir huevos, entonces la hembra se alimenta y ahí cuando se alimenta de un huésped que tiene circulantes o que está infectado, los promastigotes, perdón, acá abajo, eh, los promastigotes entran al aparato digestivo del zancudito, perdón, del mosquito, se replican en ese aparato digestivo, que es como en la trompita, ¿verdad? Y luego, cuando se tiene que alimentar la hembra, aquí arriba en el paso 1, para poder producir los huevos, estos promastigotes penetran al macrófago, de ahí se transforman en la forma amastigota y hacen el estallido del macrófago, liberando nuevamente a la sangre y permitiendo que otros mosquitos puedan consumir de esa sangre cuando se alimentan y continuar con la diseminación de la enfermedad, con la transmisión de la enfermedad. En Costa Rica, en general, el huésped vertebrado animal que se ha reportado más es roedores y perezosos.
Y generalmente esta es una zoonosis que tiene mucho que ver con los ciclos de pobreza a nivel social, porque tiene que ver con deforestación, con zonas de minería, cerca de zonas boscosas, y también tiene que ver con factores climáticos, de humedad, de lluvias, ¿verdad? Que permiten que se dé este ciclo. Por eso es que sí se presenta más en población de menor condición socioeconómica. La manera de prevenirlo, pues, es enfocándonos principalmente en el vector. Entonces, reducir el contacto con los vectores, evitar actividades al aire libre en las horas usuales en las que el mosquito está rondando, utilizar mosquiteros, repelentes. Se habla también de la construcción de pozos más o menos a 400 metros de los límites de los bosques, limpiar, mantener los suelos y patios limpios, mantener los refugios de los animales limpios y mantener niveles de limpieza adecuados. Hay una estrategia también de vacunación, pero ha sido difícil precisamente porque no se conoce aún con exactitud el mecanismo inmunológico que media la infección, pero sí hay algunas vacunas que se han aprobado en animales. En cuanto a la clínica va a depender del huésped y su habilidad inmunológica. También va a depender del tiempo de evolución de la enfermedad y de la especie. Entonces, cuando el mosquito eh, pica al huésped e inocula a través de la trompita el promastigote infectado, lo primero que pasa es que el neutrófilo fagocita este promastigote. Posteriormente, ese neutrófilo va a ser fagocitado por un macrófago y usualmente lo que pasaría es que ese parásito se aloja en unas vacuolas que están acá, que se llaman vacuolas parasitóforas, y posteriormente, en condiciones usuales, eso se une al lisosoma, se fusiona y permite que se liberen enzimas que van a degradar los parásitos. Sin embargo, hay una sustancia en la membrana de este parásito que se llama lipofosfoglicano, que evita la fusión de estas dos vacuolas, del lisosoma con la vacuola parasitófora, y no se degrada el parásito. Entonces, ahí es donde la respuesta inmunológica de los linfocitos T cooperadores es tan importante y vamos a tener dos perfiles de respuesta y por eso es que la clínica va a depender también de qué respuesta asuma ese huésped. Vamos a tener una respuesta TH1, sobre todo mediada por interleucina 12, en un perfil que se conoce como M1 y en el que también media el factor de necrosis tumoral, alfa y el interferón gamma, y que tiene mucho que ver también con el TCD4 y el TCD8, que genera una respuesta específica contra antígenos y van a permitir aumento de óxido nítrico, aumento de especies reactivas de oxígeno que van a finalmente favorecer la eliminación del parásito y van a producir una inmunidad especie dependiente, ¿verdad? En ese huésped. Sin embargo, si se activa la respuesta de los linfocitos T cooperadores tipo 2 o el perfil M2 en el macrófago, mediado principalmente por interleucina 4, 10, interleucina 13 y factor de crecimiento transformante tipo beta, eso no va a favorecer la eliminación del parásito, sino más bien su diseminación y es donde vamos a presentar la enfermedad. También, de acuerdo con el tiempo de enfermedad, vamos a presentar diferentes formas clínicas, sobre todo si la enfermedad no es tratada, por ejemplo, la leishmaniasis cutánea, la leishmaniasis mucocutánea y la leishmaniasis visceral. Y también depende de la especie, por lo que les decía, que hay algunas especies que favorecen más el desarrollo de leishmaniasis cutánea y otras que favorecen más el desarrollo de leishmaniasis visceral. En cuanto a la forma clínica más frecuente, que es la leishmaniasis cutánea, lo primero que vamos a tener es la picadura del mosquito e inicialmente va a ser indiferente o no se va a poder diferenciar de otras picaduras. Van a pasar más o menos unos 3 a 8 días y vamos a tener el primer signo clínico, que es el aumento del granuloma en el sitio de inoculación. Posteriormente, a las 2 semanas, vamos a tener que se empieza a formar una úlcera con una costra central
central, que ya es más evidente, y hacia la tercera semana vamos a tener la típica úlcera, que esa sí es muy frecuente que reconozcamos, de bordes indurados, de fondo limpio, de característica de granulomatosa, con leve eritema, y esa es como la forma típica, ¿verdad?, de la leishmaniasis cutánea que conocemos, que es la ulcerada, teniendo un periodo de incubación más o menos desde la picadura del mosquito de 3 semanas hasta 3 meses. Pero hay otras formas de leishmaniasis cutánea. Estas no las vemos tan frecuente, pero está la leishmaniasis cutánea diseminada y la difusa, que ambas son formas severas, en las que, por ejemplo, en la cutánea diseminada tenemos múltiples lesiones en 2 o más sitios que se caracterizan por ser polimórficas. Tenemos úlceras, tenemos pápulas, tenemos nódulos y nos habla del avance de la enfermedad a través del sistema retículo endotelial, se disemina, ¿verdad? Y la leishmaniasis difusa, que generalmente no asocia ulceración, entonces no es tan fácil hacer el diagnóstico, pero usualmente lo vemos en huéspedes inmunocomprometidos. Por eso hablábamos que la presentación clínica también va a depender de la respuesta inmunológica. Es una presentación típica de debut de personas que son portadoras de VIH, por ejemplo. Otra de las formas es la leishmaniasis mucocutánea, que la leishmaniasis mucocutánea eh, es una, hay diferentes presentaciones. Tenemos que puede comprometer labio, por ejemplo, como en la primera fotografía, y ahí sí va a ser necesario una acuciosidad diagnóstica importante. Tenemos también otras formas, como que es de hecho la más frecuente, que es la que compromete nariz, y lo que vamos a tener es una historia crónica de sensación de obstrucción nasal, de prurito, podemos tener costras edemáticas, entonces suele confundirse con impétigo, por ejemplo. Tenemos rinorrea, que puede ser rinorrea mucosanguinolenta o francamente hemorrágica. Vamos a tener, conforme avanza la enfermedad, un ensanchamiento de la punta nasal y que se puede extender a las alas nasales y al surco nasogeniano, y puede extenderse también a los labios y al paladar, siendo altamente destructora, como vemos en la tercera foto, en donde sí puede producir esta destrucción del paladar. El periodo de incubación es simultáneo a la cutánea, pero hasta meses o años, inclusive después de la cicatrización de la forma cutánea. Y la leishmaniasis visceral, que no vemos en Costa Rica usualmente, se ve más en Sudamérica, sobre todo en Brasil, que ya se caracteriza por ser una enfermedad sistémica, con fiebre, hepatoesplenomegalia, anemia, malestar general, ¿verdad? Afectación sistémica, y básicamente es el compromiso a nivel del sistema retículo endotelial. En cuanto al diagnóstico, generalmente lo hacemos directo mediante la visualización del parásito, en el caso de las lesiones cutáneas, a través de un frotis, ¿verdad? Ese es el gold standard. O en la identificación a través de cultivo, ya sea de una biopsia, de un aspirado, un hisopado, en otras formas como la mucocutánea. También podemos analizar la reacción en cadena de polimerasa en tiempo real del ADN o el ARN del parásito. Y es importante reconocer que estos métodos diagnósticos también van a depender de la experiencia de la persona que los realiza, del sitio de toma, de la técnica con que se toma el frotis, por ejemplo, en los frotis de lesiones, el tiempo de evolución de la lesión, porque entre más cronicidad, menor posibilidad de encontrar el parásito, o en tratamientos previamente recibidos, porque ahí también baja la posibilidad de detectarlo. Eh, Antes se usaban más los métodos indirectos, que ya han estado un poquito en desuso, sobre todo por su baja sensibilidad y especificidad, y porque puede haber reacción cruzada con otros agentes, por ejemplo el tripanosoma. Entonces, en Costa Rica tenemos un lineamiento en donde el diagnóstico de leishmaniasis cutánea, usualmente empezamos con lo más barato y el gold standard, que es el frotis, ¿verdad? Y si el frotis está positivo, listo, ahí tenemos el diagnóstico y hay que iniciar tratamiento. Pero si está negativo, que nos pasa con mucha frecuencia, por ejemplo acá en Turrialba, pero la sospecha clínica es alta por las características de la lesión, por la zona, por la alta prevalencia, se puede repetir el raspado
y posteriormente, si vuelve a salir negativo, se puede solicitar al INCIENSA una PCR en tiempo real, en cuyo caso, si está positiva, confirmamos el diagnóstico. Y eso se puede hacer hasta en 2 ocasiones. Para la mucosa o la mucocutánea, pues la forma de obtener la muestra va a ser, dependiendo de dónde esté la lesión, un hisopado, una biopsia, que ahí nos ayuda mucho otorrino o derma, o un aspirado. Y generalmente ahí sí ya nos vamos a ir directo a hacer la PCR en tiempo real o a pedir un cultivo de acuerdo a la lesión. Y si estamos pensando en diagnósticos diferenciales, y de nuevo, si está positivo, de una vez iniciamos tratamiento. Si está negativo, se puede repetir una PCR en tiempo real para ver si estamos con una alta sospecha clínica. Y en cuanto a la leishmaniasis visceral, aquí ya el diagnóstico va a ser por biopsia, en histopatología y en aspirado de tejido. Y ahí se va a hacer una PCR en tiempo real y un cultivo con posibilidad de repetirlo si está negativo y tenemos alta sospecha. En cuanto al tratamiento, eh, hasta hace poco en realidad teníamos solo 2 opciones. Ya entró una nueva opción que permite la administración oral con ciertos requisitos, pero en general lo que más se utiliza son el antimoniato pentavalente, que en este caso tenemos el antimoniato de meglumina, que lo que hace es inhibir las vías bioenergéticas como glicólisis y oxidación de ácidos grasos en el parásito, favoreciendo su eliminación. Cabe recalcar, y es importante decir, que la resistencia al antimoniato de meglumina ha aumentado de forma significativa, teniendo que utilizar una segunda o tercera línea en algunas ocasiones. Como efectos adversos, aunque en general en nuestra experiencia vemos que es bastante bien tolerado, eh, malestar general, náuseas, vómitos, dolor abdominal, dolor de cabeza, artralgias, mialgias, fiebre, puede producir exantema, puede producir elevación de las transaminasas o alteración de la función renal, pancreatitis y alteraciones electrocardiográficas que pueden llegar a ser peligrosas. Está contraindicado en el embarazo y en la lactancia y en enfermedades contraindicación relativa, en enfermedades cardíacas, renales, pancreáticas, hepáticas o en la coinfección con VIH en la forma visceral. Entonces, es importante cuando vamos a iniciar tratamiento con el antimoniato tener de base un hemograma, una función renal, una función hepática, una amilasa y controlarlo en 7 a 10 días para ver que no haya deterioro. Y solicitamos un electrocardiograma usualmente si hay una cardiopatía de base. Si hay alteraciones electrocardiográficas mientras estamos administrando el medicamento, eh, se debe suspender en caso de que el intervalo QT sea de más de 500 milisegundos, que tengamos una elevación de más de 2 veces el límite superior de la creatinina o más de 10 veces el límite superior de las transaminasas. La dosis en general es de 20 miligramos por kilo por día y va a variar la cantidad de días de acuerdo a la forma clínica que presente. Esta es la nueva opción, bueno, ya no tan nueva, que tenemos a nivel del seguro, que es la mitelfosina, que dentro de las vías reconocidas de ataque al parásito está la inhibición de la fosfatidilcolina y también la inhibición del citocromo C oxidasa, aunque están en investigación otras formas en las que actúa el medicamento. Como efecto adverso, generalmente gastrointestinales, hepáticos, renales, dermatológicos, hematológicos y oftalmológicos, porque puede producir lesión del epitelio retiniano. Y está contraindicado en embarazo y lactancia. Y de hecho se recomienda anticoncepción hasta 6 meses después de terminado el tratamiento para asegurarnos que no haya toxicidad para el feto. Entonces también de base necesitaríamos tener una función renal, una función hepática, un hemograma y un control oftalmológico y repetirlo después del tratamiento. Y los exámenes en general se habla de un control semanal. La dosis va de 1.5 a 2.5 miligramos por kilo por día, pero hay una advertencia que de hecho no está en el lineamiento, pero ya está saliendo como una advertencia en el LOM, que es que se utilice en niños mayores de 30 kilos. Sin embargo, las guías internacionales aún lo utilizan un poquito fuera de off-label en mayores de 9 kilos y mayores de 3 años, pero en Costa Rica sí se está limitando para mayores de 30 kilos.
Y de tercera línea generalmente o segunda línea, de acuerdo a la patología, la anfotericina B, que lo que va a producir es un cambio en la membrana del protozoario, favoreciendo la fuga de iones y entonces la muerte celular, y que como efectos adversos comunes puede producir fiebre, puede producir escalofríos, puede producir vómitos, dolor de cabeza, inclusive choque anafiláctico, arritmias, falla hepática, hipocalemia, que es dentro de las alteraciones electrolíticas la más frecuente, y es nefrotóxico y tóxico también para la médula, por lo que tendríamos que tener de base función renal, electrolitos, función hepática a lo largo del tratamiento. Usualmente la contraindicación eh, absoluta va a ser la experiencia de anafilaxia y la dosis va desde 0.7 a 1 miligramo por kilo por día hasta 15 a 30 miligramos de dosis acumulada, que usualmente va de 25 a 30 dosis. Entonces, para definir qué tipo de tratamiento vamos a elegir, vamos a necesitar definir el tipo de leishmaniasis a la cual nos estamos enfrentando, ya sea una cutánea, una mucocutánea o una leishmaniasis visceral, que como les digo, no hemos visto aquí en Costa Rica. El tipo de lesión, ya sea en su tamaño, en su ubicación y en sus características. El peso del huésped, como les decía, para, por ejemplo, la mitelfosina, que se me olvidó decirles, es la única que es vía oral. Entonces ahí se reduce bastante la hospitalización del paciente y se reduce también el dolor asociado a las inyecciones, ¿verdad? También vamos a valorar la edad, las condiciones especiales médicas, como hablábamos, insuficiencia renal, alteraciones cardíacas, embarazo y el estado de inmunocompetencia que también tiene que ver. Pero además, eh, y esto es por nuestra experiencia aquí en Turrialba, tenemos que valorar también las barreras socioeconómicas, cognitivas, culturales y geográficas que presenta el paciente, porque hay que asegurarse que podamos darle seguimiento y que el paciente se adhiera al tratamiento. En Turrialba particularmente, a veces nos toca internar a un paciente indígena de una zona muy lejana hasta 20, 21 días para que complete el tratamiento con antimoniato de meglumina, porque sabemos que el seguimiento de ese paciente y la adherencia va a ser pobre si optamos por manejo ambulatorio, porque no va a poder asistir al EVAIS para la aplicación de inyecciones, por ejemplo. En cuanto a los tipos de tratamiento, aquí vamos por pasos. Entonces, hablábamos las características de la lesión, por ejemplo. Tenemos el tratamiento local para leishmaniasis únicamente cutánea y cuando tenemos una única lesión eh, que sea menor de 3 centímetros de diámetro, que no esté ubicada en cabeza, en regiones periarticulares, en pliegues, en un huésped inmunocompetente, que pueda tener un seguimiento óptimo, que no pierda citas, que sea adherente. Y, por ejemplo, es ideal en menores de 10 kilos, donde la evidencia de tratamiento es pobre, por ejemplo, para la mitelfosina, y donde la aplicación intramuscular o de inyecciones de antimoniato es muy dolorosa, y el uso de la tercera línea de tratamiento, que es la anfotericina, puede aumentar los efectos adversos. Entonces, con estas características, podemos aplicar un tratamiento local, que serían infiltraciones intralesionales con antimoniato pentavalente, usualmente 0.1 mililitros por centímetro cuadrado, máximo 5 sitios por lesión, y esto va a darse unas 5 o 8 sesiones cada 3 a 7 días, por eso el paciente debe ser adherente. Y esto generalmente es dermatología quien nos ayuda con esta administración y este seguimiento. En cuanto al tratamiento sistémico, en la leishmaniasis cutánea particularmente, el lineamiento divide en mayores de 50 kilos y menores de 50 kilos. Y en menores de 50 kilos, la mitelfosina se ubica como primera línea de tratamiento. En segunda línea, el antimoniato pentavalente y en tercera línea, la anfotericina, pero que no es menores de 50 kilos, sino mayores de 30 kilos, menores de 50. Y en los mayores de 50 kilos, generalmente vamos a tener primera línea más bien el antimoniato pentavalente, segunda línea la mitelfosina y en tercera línea la anfotericina. La leishmaniasis cutánea usualmente vamos a tener 20 días de tratamiento, pero la mitelfosina es de 28 días. Por eso es que el rango va de 20 a 28 días.
En cuanto a la leishmaniasis mucocutánea, que también es bastante frecuente en nuestra zona, el tratamiento de primera línea va a ser más bien con antimoniato pentavalente, el de segunda línea la anfotericina y tercera línea la mitelfosina. Y en la leishmaniasis visceral, realmente antimoniato pentavalente va a ser primera línea y anfotericina segunda línea. Aquí en el protocolo nacional, la mitelfosina no se utiliza para la leishmaniasis visceral. De nuevo, no es que tengamos casos, pero en otros países sí se utiliza la mitelfosina para el tratamiento de leishmaniasis visceral. Y el tratamiento aquí se prolonga 28 a 30 días. Cuando nos enfrentamos a un paciente que ya tiene el diagnóstico y que vamos a internar, por ejemplo, en nuestro caso, que nos toca mucho internar a pacientitos indígenas para el tratamiento directamente administrado en hospital, eh, es importantísimo realizar un examen físico exhaustivo diario para ver el peso del paciente, ver efectos adversos, ver tolerancia al medicamento, modificar el tratamiento de acuerdo al peso si este va cambiando, controlar de forma objetiva el tamaño y la evolución de la úlcera, recordando que es común que en la primera mitad del tratamiento, cuando iniciamos, más bien haya un empeoramiento del proceso inflamatorio y más bien veamos que aumenta, que puede aumentar un poquito de tamaño o puede empeorar en sus características. Y siempre importante evaluar que no haya lesiones mucosas, porque a veces nos concentramos en las lesiones cutáneas y se nos olvida revisar eh, el tabique nasal, se nos olvida revisar la nariz, el paladar, los labios, y es importante porque eh, muchos de estos pacientes consultan ya con varios meses de evolución y pudiendo perfectamente haber desarrollado también una forma mucocutánea, en cuyo caso el tratamiento sería no por 20 días, sino por 28. Observar la involución de las lesiones mucosas, que como vamos a ver, el seguimiento de la involución de las lesiones mucosas sí es en acompañamiento con el otorrino, y estar controlando laboratorios con la frecuencia indicada de acuerdo al medicamento que estemos utilizando. Estas son fotos cortesía de la doctora Leiva, que es una colega aquí en Turrialba. Esto es una niña que no conocí en lo particular, pero tenía 12 años y llegó con 3 meses de evolución de una lesión. Esta es una forma mucocutánea, ¿verdad? Con compromiso nasal, como vemos, se pierde la definición de esa punta nasal, se ensancha, compromete ya a las nasales de forma súper importante, ¿verdad? Y esta niña me dice la doctora Leiva que ocupó 100 dosis de tratamiento, estuvo más de 3 meses internada, recibiendo antimoniato pentavalente, que era lo que había antes, con una evolución satisfactoria, pero con mucha vigilancia de la toxicidad del medicamento. Este es un caso muy interesante que tuvimos en Turrialba, en donde lo catalogamos como un síndrome verrugoso tropical. Realmente aquí el frotis de la lesión ya tenía 3 meses la niña de evolución de esta lesión en el antebrazo. El frotis salió negativo, sin embargo, se solicitó una PCR y además una valoración para una biopsia por dermatología por la característica de esta úlcera verrucosa, ¿verdad? Para poder hacer un buen diagnóstico. La PCR por leishmania salió positiva, pero el cultivo que sale semanas después también salió positivo por esporotricosis. Entonces esta fue una coinfección que tuvimos eh, por leishmania y esporotricosis. Se trató inicialmente con antimoniato de meglumina, posteriormente se utilizó mitelfosina y la paciente se egresó a un albergue para seguimiento y lo que hablamos de la adherencia, decidieron mejor irse y costó después el seguimiento cuando sale el cultivo positivo por esporotricosis para iniciar el tratamiento con itraconazol y para el seguimiento de la lesión. Entonces a esta paciente le perdimos el rastro porque volvió a irse a su lugar de procedencia y perdimos ese seguimiento. Y ese fue un caso muy interesante de una niña que de forma retrospectiva, analizando, había estado en seguimiento, se había enviado a dermatología por lesiones que habían iniciado desde los 6 meses de edad, lesiones en piel que habían sido tratadas como sobreinfectadas, como impético, es una niña indígena también.
En dermatología se había iniciado de forma empírica porque nunca tuvieron como el diagnóstico mitelfosina con muy buena respuesta. Entonces se pensó en una leishmaniasis cutánea. Sin embargo, la paciente luego de haber terminado ese ciclo consulta y también tiene una historia crónica de rinorrea, de múltiples eventos en los que ha sido tratada por lesiones impetiginizadas a nivel de mucosa nasal. Se le hace un aspirado nasal, un hisopado, y se manda la PCR y sale positiva, haciendo el diagnóstico de una leishmaniasis mucocutánea, que coincide con lo que hablábamos de una evolución crónica cutánea que avanza hacia mucosa, ¿verdad? Y en cuyo caso sí necesito ya un internamiento para 28 días de tratamiento con el antimoniato pentavalente. Posterior al tratamiento es importante dar un seguimiento en los primeros 3 meses y luego un control a los 6, a los 12, a los 18 y a los 24 meses, porque tenemos que estar vigilando que no haya reactivación de las lesiones y considerar, de ser necesario, un segundo, como vimos con la doctora Leiva, hasta un tercer ciclo o una siguiente línea de tratamiento si la tenemos disponible y el paciente la puede, por sus características, se la podemos administrar. En cuanto a los criterios clínicos de curación, variarán de acuerdo a la forma clínica que presentemos y en la forma cutánea vamos a ver que ya hay una cicatrización con una reepitelización completa de la lesión, se aplanan los bordes de la úlcera, desaparece la induración, más bien queda como una zona un poquito atrófica, desaparece la adenitis que tengamos, ¿verdad? Cercana y no hay nuevas lesiones. No se necesita volver a hacer un frotis ni repetir para ver si ya está negativo, eso no se hace. Tampoco se hace en la mucocutánea, en cuyo caso los criterios de curación serían la regresión de todos los signos clínicos que vimos inicialmente, pero el lineamiento sí nos exige que ojalá sea confirmado por otorrino a través de una rinoscopía y una otoscopía, por lo menos a los 6 meses del tratamiento. Y en la recuperación visceral vamos a ir viendo cómo conforme se inicia el tratamiento, lo primero que va a desaparecer es la fiebre, va a haber una reducción a la semana de la hepatosplenomegalia, va a haber una mejoría en los signos hematológicos a partir de la segunda semana y posteriormente, conforme va mejorando el paciente, ya va a mejorar marcadores nutricionales como albúmina, como globulina, va a aumentar de peso y va a mejorar su apetito. Y eso sería la presentación de leishmaniasis que teníamos para el día de hoy.